Con mucho gusto me integro a este equipo esta mañana en casa para cerrar esta semana que culmina con un festejo a nivel internacional que revalora y visibiliza el Día de la Mujer. Nosotros, desde nuestro aporte o desde nuestro espacio, pensamos que esta era una muy buena manera de abordar en nuestra señal identitaria, en nuestra sociedad y también en nuestros espacios públicos, una mirada hacia lo femenino que tiene que ver con el arte, con la valoración y con unos cuantos descubrimientos. Por eso tenemos a este invitado acá. Muy buenos días. Así que de verdad no es arquitecto usted. No. Muchas gracias por la invitación, María Inés. Al contrario, Fresnedo Siri, ¿es usted? No. El Román Fresnedo Siri, mi nombre es Ramiro Rodríguez. Fresnedo Siri, Román Fresnedo Siri fue un arquitecto, nacido en 1903 en Salto y fallecido en 1975 y reconocido por, digamos, más popularmente por ser el autor de la Facultad de Arquitectura y del Palacio de la Luz, por ejemplo. Además tiene una obra internacional porque hizo el Hipódromo de Porto Alegre y también las sedes de la Organización Panamericana de la Salud en Washington y en Brasilia. Ese hombre va a ser tratado ahora en nuestra presentación, pero comenzó a ser un desafío para ti. Sí, a partir del año 2011, en que se demolieron unas casas que había construido en 1946, empecé un trabajo de investigación y, con la familia y con allegados, y muy rápidamente descubrí, digamos, que había sido fotógrafo. Descubrí hacia lo que desbordaba la familia y los allegados inmediatos, porque efectivamente era algo conocido para ellos, y comencé a trabajar con su acervo fotográfico. ¿Dónde estaba ese acervo fotográfico? Ese acervo fotográfico en propiedad de su familia, de sus sobrinos y sobrinas, y que con gran generosidad me lo cedieron en préstamo para que yo lo trabajara. Yo quiero decirles a ustedes que el año próximo pasado se realizó una exposición en el Centro Cultural de España y también en la Fundación Achugarri de parte de esas fotografías, de ese acervo que ha rescatado nuestro invitado. Esta que ven acá es una dama y yo, ¿sabés lo que a quién me hizo acordar? A Evita. Por el cabello, por el torso, por ese porte en determinado momento. Ni sabemos quién es, o quizás tú puedas saber... Una aproximación. En realidad el trabajo en el que, no sé si podemos entrar ya, ¿sí? Básicamente a partir de las fotografías, en este caso en las fotografías del arquitecto fue el primer trabajo que yo hice para presentar, para dar a conocer este acervo, para generar una valoración colectiva y trabajar en favor de su preservación. Ahora podemos mostrar de repente los negativos en un ratito. En un segundo vamos a mostrar los negativos porque tenemos acá en nuestro estudio, en un sobre que ha tratado de preservar y quitar lo que el deterioro podía llegar a infligir a esos originales negativos. Bueno, los tenemos bien, acá en nuestro estudio. Para esa muestra yo lo que hice fue trabajar con los sobres originales de Fresnedo de los años 30, 40 y 50, pasándolos de los sobres originales, decía, de papel que con el tiempo se había ardido, es decir, se había amarilleado, se había resecado y significa una cierta suciedad y deterioro. Lo pasé a un set, lo que ya le llamo el set de guarda, que es un sobre de papel del que usamos comúnmente nosotros, que es papel alcalino y libre de cloro. Y entonces es cocido para evitar, es cocido a máquina. Le pedí a una amiga que probara, una amiga que trabaja en este tema de la costura, que probara a ver si no se rompía. Y efectivamente no se rompe, entonces de esta manera yo controlo que el papel en el que guardamos todo sea controlado. Controlar, bueno, es una redundancia, pero básicamente es el concepto. Hipercontrol. Y luego tenemos esta especie de carro, que funciona como un carro para no meter los dedos arriba, donde tenemos los negativos separados por tirillas. Estos son negativos falsos, negativos de uso didáctico, digamos. Perfecto. ¿No? Básicamente para poder mostrar los negativos los tratamos de conservar en el mejor estado y no los traemos al estudio. No importa, nosotros nos hemos preparado para hacer imágenes de esos negativos y de esos materiales con esta presentación para este mano a mano del acervo de nosotros. El miércoles 4 de febrero de 1903, mientras la guerra civil que hacía poco se había apaciguado estaba pronta para renacer, en la ciudad de Salto nació Román Fresnedo Siri, quien emigró poco después junto a su familia al Paraguay. En Asunción cursó primaria, secundaria y se graduó como agrimensor para regresar luego a Uruguay a los 20 años y establecerse en Montevideo con la finalidad de estudiar arquitectura.
Se recibió en 1930 y tras obtener la medalla de oro en el 8º Salón de Arquitectura, comenzó a trabajar en UTE, ente para el cual diseñaría años más tarde el emblemático Palacio de la Luz. La obra de Fresnedo Siri está impregnada en la retina de todos los uruguayos, aunque no nos demos cuenta. Podemos verla en el Hospital Británico, en la tribuna Foleíla del Hipódromo de Maroñas, en el Sanatorio Americano, en la Facultad de Arquitectura y en decenas de viviendas individuales y colectivas en todo Montevideo, además del monumento a Luis Valleverres, una obra abstracta, revolucionaria para su tiempo. También pueden ver sus trabajos quienes hayan viajado, pues fue el primer uruguayo en ganar un concurso internacional de arquitectura que le permitió realizar en Washington la sede de la Organización Panamericana de la Salud, un edificio tan revolucionario que aún despierta asombro. Pero aunque no parezca, Román Fresnedo Siri se hacía tiempo para otras cosas. Fue profesor en las facultades de Arquitectura y Agronomía, presidió el Centro Cultural de Música, fue agregado cultural de la Embajada Uruguaya en Washington, además de dibujante, pianista, remero, diseñador de barcos, yates y mobiliario, urbanista, paisajista, docente, escritor y fotógrafo. Román Fresnedo Siri falleció en 1975 y Ramiro Rodríguez Barilari, fotógrafo e investigador en el área de arquitectura y patrimonio, decidió ahondar en su obra hace ya casi una década con la intención de preservar su legado. El trabajo de Rodríguez Barilari recupera viejos negativos que demuestran el ojo de quien tuvo una mirada única, avanzada en su tiempo como quien tira una piedra hacia adelante, reflejando una época en que el Uruguay daba saltos para ser vanguardia. ¿Qué tal? Bien, bien. Muy buen trabajo de la producción. ¿Algo para precisar, corregir o matizar? No, en realidad sí, para corregir, porque soy uruguayo. Sí. Que el Hospital Británico, ya del Hospital Británico de Fresnedo vemos poco. No es la sede, es la principal, la emblemática. No es el casco, claro. No es el casco, que es anterior, que es de Adams, sino que es la ampliación en dos tramos. Una ya está cubierta totalmente por una ampliación posterior y otra queda en el centro de la manzana. Pero muy bien, porque en realidad básicamente identificamos la imagen con ese icono que es el edificio histórico. ¿Dónde podemos ver este material? Bien, luego de la exposición Las fotografías del arquitecto, iniciada en 2017, o presentada por primera vez en 2017, me puse a trabajar con un material de estas mujeres deportistas que a partir de lo que tenía escrito en los sobres originales Fresnedo, que decía Deporte Femenino Capurro, empecé a indagar. Era un rastro del cual no podía encontrar otros datos, y finalmente en la prensa, a partir del apoyo de gente, esto es una gran red de amigos y gente solidaria que va aportando distintos elementos, me dio el dato que era el Club Deportivo Femenino Capurro, que la prensa lo había registrado, y a partir de ahí sí empecé a tirar de la piola y encontré muchos registros del club, y luego ellas estaban haciendo deportes en algunos casos, y en otros casos estaban en torno a una estufa de leña de un diseño que yo podía decir muy fresnediano. Claro, en las fotos. En las fotos. ¿Y eran siempre las mismas deportistas? Eran más o menos las mismas. Más o menos las mismas. Estas son fotografías hechas entre el 34 y el 36, por las fechas que tenemos. Ajá. Y entonces, bueno, en la familia nadie sabía decir quiénes eran ni dónde quedaba esa estufa, pero yo lo sospechaba y busqué, por ejemplo, dónde era la casa cuando Fresnedo había entrado a la Facultad de Arquitectura, dónde vivía, para ver si podía ser esa la ubicación de esta estufa tan particular, que tenía un piso de baldosas con dibujos que Fresnedo jamás le hubiera puesto. Eso nos daba el dato que era una preexistencia y la estufa se había incorporado. Bueno, finalmente... Ese piso no era Fresnedo. Exacto. Eso no era, pero estaba allí. Pero estaba allí. Entonces, bueno, lo que definí fue seguir hurgando, y finalmente cuando se... Allí estamos. Allí estamos. Esta es la estufa, ese es el dibujo de la estufa. Mientras trabajaba en esto, uno de los datos que apareció era que ellas practicaban efectivamente en el Parque Capurro. Entonces pensé, bueno, en una de esas quedaba la estufa dentro del pabellón cerrado del Parque Capurro, pero en ese momento estaba tapiado. Claro, porque estaban reformas. Antes de la reforma. Antes de la reforma. Entonces esperé 3 años hasta que en 2018, en enero de 2018, efectivamente se rompió la tapia, y cuando entré lo primero que vi fue que el piso era efectivamente el mismo, ahora gastado, deteriorado y sucio, pero estaba el mismo piso, y cuando levanté la mirada me encontré que estaba la estufa o los restos de la estufa. La Intendencia de Montevideo, con gran entusiasmo, el arquitecto Carlos López Coagliata, que era quien estaba encargado de
la obra de rehabilitación de Capurro, con gran entusiasmo, encontró el plano efectivamente, que es lo que acabamos de ver, firmado con Fresnedo, por lo tanto mi presunción se vio confirmada. Y bueno, la Intendencia me planteó la posibilidad de trabajar en la restauración de la estufa a partir de las fotos que teníamos del plano y de los detalles que aportaban las fotos del propio Fresnedo. Esto fue un proceso que desarrollamos durante 2019 y entre agosto y octubre efectivamente se restauró. Por lo tanto, este sábado, es decir, mañana a las 11 de la mañana, vamos a inaugurar la exposición fotográfica en la fotogalería del Centro de Fotografía en la terraza del Parque Capurro y luego vamos a bajar a conocer la estufa. Yo quiero estar ahí. Sí, yo quiero que estés. Yo quiero mañana hacer ese recorrido que tiene magia, por supuesto, que tiene una enorme importancia a la hora del rescate. Estos parecen ser tiempos en los que nuevamente tenemos que enarbolar el tema de la memoria arquitectónica en nuestra ciudad. Y además, digo, acá hay varias cosas, ¿no? Estas mujeres, ¿quiénes serían? ¿Por qué estaban practicando deporte en ese club? ¿Era un club solo de mujeres? ¿Qué sabemos? Bueno, la investigación que yo desarrollé en los últimos meses y que le propuse al Centro de Fotografía y a la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, de presentar el proyecto allí y en el marco de marzo, mes de las mujeres. Bueno, esa investigación es una aproximación porque uno tiene que disponer de un determinado tiempo y decir, bueno, hasta acá llegamos, pero sabemos que hay otro camino para avanzar. El club se fundó a fines de 1932 por un grupo de mujeres jóvenes, en su mayoría solteras o aún solteras, del Prado, de la zona de la iglesia de los Carmelitas. Es decir, de un sector de la sociedad acomodado, donde las mujeres normalmente no trabajaban y que tenían tiempo para lo que se llamaba el solaz, ¿no? La recreación y el uso del tiempo libre. Bueno, básicamente este grupo de mujeres con esas inquietudes es que crea el club en esa fecha, que consigue, que tramita con el gobierno departamental la cesión de este espacio que logran mantener por casi 30 años y practican desde básquetbol, voleibol y hockey hasta remo y natación. Esto es una foto maravillosa. Sí, bueno... Acá estamos viendo además lo que ahora acaba de ser revalorizado allí en el Parque Capurro como el escenario de todo esto. Sí. Es increíble porque es, por un lado, una suerte de túnel del tiempo para los seres vivos en un espacio que con dificultades, pero todavía permanece erguido, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Y la Intendencia hizo una apuesta muy grande a rehabilitar el parque y bueno, y a incorporar también este fragmento de historia. Creemos que la investigación en la que hemos estado trabajando suma capas a la memoria del sitio, es decir, la recuperación de la memoria de estas mujeres pioneras del deporte en los años 30 y también con esta huella de la propia estufa realizada por Fresnedo, es decir, que se incorporan a la memoria del sitio las mujeres del Club Deportivo Femenino Capurro, los años 30, el deporte y también la propia obra de este arquitecto tan reconocido. A ver, ¿y cómo habrá ido a dar Fresnedo allí? ¿Habrá ido por la estufa? ¿O fue a ver, o sea, él fue por la estufa y encontró ese mundo femenino y lo retrató? Entre las fundadoras del club está Totó Fresnedo, una de sus hermanas, Ajá. que entiendo que es el link entre Fresnedo... ¿Y hablaste con Totó? Totó es fallecida, está fallecida hace muchos años, pero sí, yo tengo un vínculo muy fluido y muy agradecido con la familia Fresnedo. Bien. Y Albanel Fresnedo y Sommer Grolero, es decir, todo un cruce de la familia Fresnedo que ha apoyado a lo largo de estos años mi trabajo y que ha cedido el material justamente para hacerlo. O sea que su hermana era una de las deportistas. Exacto. ¿La podés identificar en las fotos? Bueno, en realidad yo entiendo que es una de ellas, pero como en algunos de los casos, por ejemplo, tenemos a Dorita Quinn, que es una gran amiga de Román Fresnedo Siri, que la identifiqué porque en la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una base de datos muy importante que está online. Y entonces las visas brasileras, por ejemplo, de los años del 42 en adelante, traen las fotos de aquellas personas que requerían la visa o que pedían la visa. Entonces con eso pude cotejar. En muchos casos tengo sospechas, en el caso de Totó Fresnedo tengo una sospecha, no está corroborada ¿Sus totalmente. sobrinos no la pueden identificar? Sí, en algunos casos sí, pero quiero una unanimidad para yo asegurar que se trata de ella.
Qué interesante. ¿Y esta mujer había querido ir a Brasil y ahí pidió la visa? ¿O era brasileña y quería...? No. Totó Fresnedo era... Dorita. Dorita era Sí. uruguaya. Era uruguaya. Y bueno, y sí, fue un viaje y vivió... Fue bailarina y vivió un tiempo en Brasil. Los Fresnedo, porque ya que entré en Totó, Sí. 3 eran uruguayos y 3 eran paraguayos, porque como decía ahora en la introducción que ustedes prepararon, la familia emigró. Por lo tanto, Román Fresnedo y un hermano y una hermana eran uruguayos y los otros 3 eran paraguayos. Qué interesante. Es decir, en realidad la historia... ¿Cuántas serían esas mujeres, Ramiro? Bueno, yo... De acuerdo a lo que tú has podido rastrear Sí. en esos negativos. Sí. El periodo que está registrado aquí es del comienzo. El club empieza a funcionar hacia el 33... y las fotografías son del 34 al 36, por lo que entiendo, porque está marcado y por lo que puedo estimar yo, pero básicamente yo me ciño a los datos que están consignados por el propio Fresnedo en los sobres. Pero el club siguió, el último dato que tenemos es hasta el año 61. Ajá. Yo, en lo que rastreé en prensa y en el propio estatuto de fundación del 6 de diciembre del 32, en total yo sumé unas 50 integrantes del club. Yo pude entrevistar a 3 hijas de estas deportistas, algunas de la década del 30 y otras de la década del 40 y del 60. Y bueno, y básicamente en base a esos testimonios y al material, a los recortes de prensa que fielmente guardaban estas hijas acerca de esa trayectoria deportiva de sus madres, es que podemos encontrar hoy ese material que si no hubiera sido bastante difícil de rastrear, esta memoria del Club Deportivo Femenino Capurro. Sos único. No creo. Yo creo que sí. Podemos discrepar, porque además del entusiasmo que es notorio cuando hablas de esto y de la dedicación que le has dado, hay acá una cantidad de vertientes que has tratado de explorar y siempre con la mentalidad de lo presumo, vamos a buscar cómo probarlo, vamos a buscar cómo corroborarlo. Esto realmente significa gracias. Yo estoy recibiendo mensajes de nuestros televidentes que lo que dicen es muchas gracias, porque realmente uno acá descubre que estábamos pasando frente a una memoria patrimonial que desconocíamos y que si no hubiera sido por ti, esto no hubiera salido a la luz. Bueno, todo el barrio de Capurro, todos los vecinos, a ver, las familias de esas mujeres, nosotras las mujeres que no siempre hemos tenido registro de nuestra peripecia, entre otras cosas, también hablamos de esto, aunque sean familias acomodadas cuando hablamos de techo de cristal, ¿verdad? Esta situación que no se documentaba, no había voluntad de preservarla, ni siquiera de darle una mirada valorativa. Sí, yo creo que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de tener un cierto desarrollo de la investigación, que los materiales están generalmente allí y que vale la pena hurgar y plantarse respecto a estas cosas que podemos incorporar a la memoria, que es responsabilidad colectiva, así como es una responsabilidad colectiva ahora el promover la apropiación de esta memoria que vamos incorporando. Tenemos que pensar que Capurro nace, que tiene el caserío de los negros, por ejemplo. Es cierto. ¿Sí? Que estaba sentado allí. El primer sitio de depósito de esclavos, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos eso. Tenemos luego la compañía de tranvías La Transatlántica, que es la que crea el parque como una iniciativa privada, como destino del tranvía, y esta estación balnearia de Capurro, allí en la bahía. Tenemos luego la historia que cercena el parque, que es el trazado de los accesos a Montevideo. Tenemos ahora, podemos sumar las primeras patinadoras que hubo en los años 20, 15 y 20, antes del Club Deportivo Capurro. Otras mujeres también tuvieron un desarrollo pionero en relación a ese sitio. A su vez también la Comisión Nacional de Educación Física, creada en 1911 bajo la segunda presidencia de Valle, también tuvo sede allí, también hizo deporte, también tuvo un espacio para trabajar con niños. Es decir, son múltiples las capas que podemos ir incorporando a cada sitio y bueno, en este caso a Capurro. La invitación es para mañana, sábado. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana va a ser un día hermoso, una temperatura agradabilísima y un espacio que se revalora con el buen tiempo, porque es realmente un parque, un espacio motivado para el disfrute de la naturaleza. Vas a estar allí y van a estar ellas de nuevo. Y van a estar ellas de nuevo, sí, y sus familias en algunos casos.
y la familia Fresnedo y todos aquellos que decidan acompañarnos, además de todos los que, todos y colgada todas los que integran este equipo de gente que apoya la iniciativa. Esto es como arrojar una piedra, ¿no? La circunvalación de las marcas, no sabemos dónde puede terminar. Exacto, pero ya que estoy acá, y la oportunidad que me estás brindando, María Inés, y Canal 10, hace 9 años que yo inicié este proyecto y hace 9 años que estoy buscando el barco que se proyectó Fresnedo para sí mismo, el Astral, un barco de madera de 15,50 metros de eslora, que lo estoy buscando desde hace 9 años y por ahora no lo encuentro, así que esta es una buena forma, porque ya que hay tanta comunicación, me parece que no podía ¿Buscamos el perder. Astral? Exacto, buscamos el Astral. Que se ¿Y sumen... dónde podemos buscarlo? Bueno, ¿Propiedad de alguien que lo haya comprado? Se vendió a Alemania en el año 60 y por ahora no lo encontramos, pero es un por ahora. Sí, y conociendo este poquito de ti y de tu tesón, quiero compartir los últimos mensajes para despedir, recordarles que la fotogalería estará mañana con estas mujeres. ¿Cuánto tiempo va a quedar la exposición? Hasta el 25 de mayo. Bien, gracias por esta tan invalorable persona, un gran cariño a la familia Medina, de la familia Medina a Ramiro, que fue tan dulce con mi mamá, trabajó en su casa desde que era niño, siempre con sus Rosa, un gran éxito. Qué lindo homenaje a la mujer, qué persona bárbara, un trabajo tan bueno. El deporte femenino, una maravilla. Abrazo, feliz día, Beatriz de las Toscas. Los mano a mano siempre son un placer. Gracias a Ramiro por su trabajo. Adriana Buscá dice, qué interesante la idea para el libro. Bueno, sí, acá hay una revista de arquitectura, es lo último que podemos mostrar sobre nuestra mesa de trabajo que viene y en la que hay un capítulo para ellas. Esta es la revista oficial de la Sociedad de Arquitectos, es una de las revistas más antiguas de arquitectura de Latinoamérica, y acá tenemos un artículo sobre la fase anterior del proyecto, es decir, sobre las fotografías del arquitecto, que se transformó en el proyecto madre, es decir, este proyecto fue para mostrar en realidad lo variado, el amplio espectro del trabajo de Fresnedo, y luego podemos hacer doble clic en distintas cosas. En este caso hicimos en este trabajo sobre las mujeres de Capurro y las pioneras del deporte. ¿Por qué haces esto? Bueno, tiene que ver con la vocación, con lo que a uno le interesa, con lo que le parece importante para el desarrollo personal y creo que nos sirve a todos también, ¿no? Que es una pregunta un poco que me mataste con esta pregunta, pero bueno. Me alegro. Porque parecías tener todo estudiado, pero realmente también eso me gusta. No, básicamente tiene que ver con lo que me interesa y con lo que me apasiona. Muchas gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Gracias por escribirme, gracias por esperar. Gracias por aceptar este juego que juntaba la inauguración de la exposición con el próximo domingo y con esta posibilidad de difundir este material. Y sobre todo, muchas gracias en nombre de todos, porque a veces en estas patriadas estas cosas no aparecen. Así que muy agradecida por este grado de énfasis que le pones a tu trabajo y sobre todo por esta búsqueda de la utopía. Habrá que seguir haciendo doble clic. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Muy amable. Amigos, cerramos el Mano a Mano, seguimos esta mañana, nos reencontramos con Leticia, la mañana en casa para compartirla. Si no, no tiene sentido.